Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Les habla el oso cinéfilo y nos encontramos en un nuevo podcast para hablar de algunas noticias de Marvel, DC y de una crítica a Black Adam, Argentina 1985 y mucho más. Así que pónganse cómodos y empecemos. El oso cinéfilo. Antes de arrancar con los temas de hoy, me gustaría remarcar dos cosas. Lo primero es explicarles este nuevo formato de un video largo en donde voy a tocar muchos temas relacionados con el cine, obviamente, que en lo posible serán semanales y que a posteriori serán subidos extractos de ese podcast con una duración corta al canal de YouTube para aquellas personas que le interesen saber de un tema en específico. Entonces, bueno, y lo segundo sería que ya tenemos un canal de Spotify, lo pueden encontrar abajo en la descripción, en donde tendrán todos los capítulos semanales, al igual que Letterboxd, donde pueden ver mi visualización, clasificación, crítica y diferentes listas propias de películas. Y ya que andan por ahí en la descripción, recuerden suscribirse, dejar su like, comentario y compartir este video para apoyar toda esta comunidad y poder seguir haciendo los podcasts. Y ahora sí, es hora de iniciar. Bueno, tenemos diferentes noticias. Vamos a empezar por Marvel Studios. Hace más de una semana se confirmó retraso de la fase 6. Así que bueno, vamos a tener, creo que si no me equivoco, Avengers 5, Kang Dynasty para el 2025 y Avengers Secret Wars para el 2026. Ahí en el medio van a estar obviamente Blade, Deadpool 3 y los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, los pueden encontrar por ahí por una búsqueda rápida, las nuevas fechas que hay. Pero tampoco quiero profundizar en esto. Seguimos con una confirmación vía Dying Line, si no me equivoco, que es de que Harrison Ford va a participar del UCM como recast del comandante Ross por el fallecimiento del actor, que lo tuvimos, si no me equivoco, a principios de este año. Y bueno, también se confirmó que va a estar en Capitán América 4, un nuevo orden mundial. Y está más que claro que creo que va a aparecer en los Thunderbolts. Abro signo de interrogación si se convierta en Red Hulk o no. Posiblemente, porque recordemos que el villano de Capitán América 4 es el líder. Vamos a ver cómo se desarrolla eso y tal. Y creo que por aquí terminaría las noticias de Marvel. Eso sí, tenía ganas de hablar de She-Hulk, pero creo que es mejor que me ahorre los comentarios por dos cosas. Primero, porque no la vi. Ni tengo pensado en verla, ya lo había comentado en el podcast anterior. Y más con el final que tuvo. Porque prefiero invertir mi tiempo en otra cosa y no en un producto que alza la figura de Kevin Feige como un genio. Obviamente que el final de She-Hulk fue controversial, no estoy en posición de criticarlo, pero no tengo ganas de ver un producto así. Ahora sí pasamos a DC. Ya en unos minutos van a tener la crítica de Black Adam. Pero vamos a actualizar lo que estuvimos comentando con mi invitado. Que ya el universo expandido de DC tiene un futuro y muchos proyectos. Y sí, Dwayne Johnson, alias La Roca, lo podríamos confirmar como el gran salvador. Entrevistas antes de que se estrenara la película, había dicho que Black Adam iba a ser la primera película de esta
entre comillas, fase 1 del nuevo reinicio. Tenemos la secuela de Superman, de Man of the Steel 2, con obviamente Henry Cavill. Seguimos con un guión ya confirmado de The Flash 2. Bastante curioso esto, que planeen hacer una continuación, tal vez para desarrollar un posible cambio del actor o no. Pero bueno, me da esperanzas esta película a que integren al equipo de The Batgirl, porque sería bueno que tuvieran otra oportunidad de desarrollo en este universo. También James Gunn va a ser, no sé si era una o dos películas misteriosas, pero bueno, James Gunn, en ti confiamos, es un buen director que sabe hacer las cosas. ¿Qué más? Bueno, Mujer Maravilla 3, bien. Y obviamente la confirmación, que creo que ya se había confirmado hace rato, de Batman 2, pero también su expansión del universo, con Matt Reeves a la cabecera. Así que eso es bueno. Y vamos a ver cómo sale a nivel de calidad, obviamente, y la recepción de la gente, que eso es lo más importante. Pero bueno, esperemos que sea un futuro prometedor, que miren por la calidad y no por tanto por la calidad, como le está pasando a su competencia. En fin. Y antes de comenzar con esta serie de opiniones, me gustaría hablar, no sé si decir boicot, pero sí un espantoso fracaso de Ámsterdam. Curioso porque la quería ver la semana pasada, pero me encontré que ya la sacaron de cartelera, por obvias razones. Primero, mala crítica. Y segundo, y creo que lo más principal, nadie fue a verla. Para los que no estén enterados de esta cinta, que tiene un elenco muy muy bueno, pero que lamentablemente está dirigido por un, para no decir la palabra voy a decir pedos. Desde el primer tráiler siempre se criticó cómo las mujeres de la cinta pudieran actuar con un director así. Y no es un simple rumor, lo confirmó él mismo. Así que imagínense. Pero bueno, no sé. El dinero corrompe, y si hay una buena cantidad de dinero ahí, no importa quién lo dirija o no. Pero retomemos. Fue un total fracaso. No logré verla. Dice que es una de las peores del año. Y ninguna figura, que son extremadamente buenos actores, son bien desarrollados en esa película. Así que bueno, fracaso total. No sé si verla cuando la lancen en formato digital. Boicot, mala crítica, de todo un poco. No quiero hablar mucho el tema de separar la obra del autor, porque es algo que es bastante complicado y me gustaría tocar este tema en un debate con algún invitado o algo. Así que está. A nivel de noticias, yo creo que me quedaría por aquí. Ahora sí, pasamos a las reviews. Bien, Black Adam, protagonizada por el querido, por todos nosotros creo, La Roca, en este papel de antagonista, villano, o como quieran llamarlo, que se despierta 5000 años después y que se enfrenta a la Sociedad de la Justicia. Obviamente voy a estar hablando con spoiler porque no pretendo hacer una crítica sin ellos. Marketing excelente, promoción excelente. Yo creo que La Roca estando ahí y diciéndonos, tomen, tienen una película que es uno de mis sueños desde hace muchos años. Yo creo que por ese sentido vende bien. Ahora, la cuestión de la película en sí, estuve varios días
no sé si decir meditando, pero sí diciendo a ver si me pareció buena o mala. Está bien, pero aceptable. Es una película palomitera. Es una película de superhéroes. No sé si decir la mejor película de superhéroes de este año, porque bueno, que no tuvimos tanta competencia. Además que falta Black Panther, pero tampoco le tengo tantas expectativas a esa cinta. Ah, no, disculpe. No es la mejor película de superhéroes de este año, porque tuvimos a The Batman. Disculpen. Así que no. La segunda podría ser, tal vez, pero bueno, voy a desarrollar este punto. ¿Qué me pasa? A nivel visual, extremadamente detallada. Creo que no le critico nada en ese sentido. Pero sí a nivel de historia. La historia en sí y el desarrollo de los personajes. Entiendo que quieran meter a muchos aquí. Obviamente el que más se desarrolló fue el principal. Pero después los, digamos, personajes secundarios tomaron un papel bastante irrelevante a nivel de empatía con ellos. Obviamente destaco a Doctor Fate, que esta versión de Doctor Strange de DC, porque a nivel visual es una maravilla. Los juegos que hacen de sus ilusiones y todo eso, yo creo que es un buen papel. Está interpretado por el gran Pierce, uno de los 007, así que un buen papel tuvo en la película y que bueno, lamentablemente al final falleció. Los otros integrantes de la Sociedad de la Justicia tuvieron un desarrollo de personaje bastante, por así decirlo, plano. No empaticé con ninguno de ellos, pero está bien. Me hizo recordar mucho el tema de Deadpool, que Black Adam sea Deadpool y que la Sociedad de la Justicia sea los X-Men. Deadpool matando a los malos, entre comillas, y la Sociedad de la Justicia diciendo no tenéis que matar a los malos. Que obviamente que no iba a ser Black Adam el villano, sino un antagonista que se despertó 5000 años después diciendo: hola, ¿qué onda? ¿Qué tal? Soy un campeón, soy un Shazam. Y que a lo largo de la película tenemos su desarrollo a nivel de, bueno, si es un campeón, si es un héroe, o en realidad es un villano que solamente buscó venganza. Yo creo que me parece buena motivación. Esto de perder el control y vengarse. Y es algo que para un campeón, los hechiceros de Shazam, no puede ser permitido. Entonces lo encarcelaron en una suerte de prisión. Por ese lado, bien. Toquemos el punto del villano principal. Muy reiterativo esto. No, lo que pasa es que soy el último descendiente del emperador, aquel con la corona, que después se convirtió en Sabak. Por el camino palomitero y de gran influencia de lo que es Marvel en sí, yo creo que es una buena película de superhéroes, digamos. Pero tampoco le pidan más. Tener un guión maravilloso, tener personajes maravillosos, porque bueno, es entretenido y creo que cumple ese propósito principal. Y no sé si decir único de toda la película. Escena postcrédito. Lamentablemente me la spoileé por 2 vías. El spoiler directo. Y la segunda vía sería que justo el día de la premiere de Hollywood Reporter anunció esto de Superman 2 con Henry Cavill. Pero bueno, fue bastante justa. Cumple eso de hacer un cameo al final de la película para decirte: oh, qué bien que regresara. Bueno, principalmente para los fanáticos de DC, esto es un hito histórico, que tengamos la confirmación de Henry Cavill como Superman, que va a seguir.
No sé cómo lo va a seguir, pero la cuestión es que volvió y eso es lo importante. No creo que haya un enfrentamiento entre Black Adam y Superman. Estoy viendo que tal vez sí, pero para un futuro. Falta mucho desarrollo del personaje de Black Adam y de todos estos nuevos proyectos que les comenté en la sección de noticias. Pero con esta película, y contando que es la primera de muchas que espero que mejoren, yo creo que es un buen comienzo. Tiene un futuro prometedor DC. Buena película, recomendada para aquellos que quieran ver película palomitera de superhéroes. Bien hecha. No como Marvel. Perdonen que me dio una tos. Seguiremos viendo cómo se desarrolla esto. Ahora la próxima, si no me equivoco, es Shazam. Algo que me acordé. La Roca confirmó que va a haber un enfrentamiento entre Shazam y Black Adam. Bien. Aunque bueno, no sé, porque quedó la figura de Black Adam como héroe. Ni más ni menos, así que... Ok. Después tenemos Aquaman 2. Y bueno, después de Flash. Pero bueno, un futuro bastante curioso, DC. Y espero que sea de lo mejor y que, como les dije, se fijen más en la calidad y no tanto en la cantidad. Esto lo repito mucho porque me preocupa este hecho de que siempre digan que quieren adoptar la fórmula Marvel. Y actualmente Marvel está fijándose en la cantidad y no tanto en la calidad. Ejemplos sobran y tampoco me quiero aquí convertir en un hater de Marvel para estar a favor de DC porque no es la cuestión. Walter Hamada, que para los que no saben es el presidente de DC Films, dejó la presidencia. La cuestión, aunque parezca bastante banal, es por Superman. No quería que apareciera Superman de Henry Cavill en Black Adam. Y parece que ni siquiera asistió a la premiere porque se enojó o algo, pero está. Walter Hamada, te decimos adiós de DC Films. También, antes de terminar con todo esto, me gustaría decir algo bastante curioso. Y es cómo la gente, no quiero incluir aquí, pero lo voy a incluir, los fanáticos de DC, se fijan de la puntuación de los críticos de Rotten Tomatoes. No sé por qué, sabiendo de que esa página tiene obviamente a gente profesional, respetable, y a otros que sinceramente dan mucho que desear, y no sé por qué están incluidos en una crítica profesional. Entonces, para la gente fanática o no, y que todavía no entiendo, es no le presten atención a las críticas, den su opinión subjetiva, obviamente como tuve la mía, que es decir que estuvo buena Black Adam, pero tampoco para tanto. Así que, por favor, gente, dejen de confiar en los críticos. Por lo menos de los críticos más cuestionables de Rotten Tomatoes. Y visualícenla ustedes, si tienen la intención, y si no quieren ver la película en sí, respetable. Así que, bueno, cada uno somos jueces de los filmes y cada uno podemos criticarlo. Ahora sí, cerramos toda esta amplia crítica de Black Adam integrada con algunas noticias y opiniones personales. Seguimos ahora, porque claro, yo después de visualizar la película tuve la oportunidad de ver Argentina 1985. Vi posiblemente una de las mejores películas de este año. Posiblemente actualice la lista de favoritas de este año y quede en el top 5, top 4 por ahí. Pero es que es muy, muy buena y recomendada para los amantes del cine argentino. Dirigida por Santiago Mitre,
y protagonizada por el grandioso Ricardo Darín y Juan Pedro Lanzani, cuenta la historia de este juicio de los militares, cabecillas de la dictadura cívico-militar de Argentina. Un hecho histórico bastante importante en la región, porque fue el único juicio civil. Principalmente se hacían los juicios en lo militar, no se pasaba nunca en lo civil. Pero bueno, esto retrata este hecho bastante conmovedor para todos aquellos que pasaron la dictadura cívico-militar en cualquier país que sea, y que, bueno, es una maravilla. Aquí tengo que decir algo importante, que es, esta película toca temas que acá en Uruguay siguen estando, y obviamente que en Argentina. Entonces mi crítica va a ser en base a eso, en base al sentimiento que es el tema de los desaparecidos detenidos, que actualmente en Uruguay creo que, si no me equivoco, la cifra es que todavía no se han encontrado más de 100. En Argentina no sé, pero bueno, de hecho no conozco la historia completa porque me centré estos últimos años mucho en la historia de la dictadura cívico-militar de Uruguay. Y bueno, realicé bastantes investigaciones con el grupo de desaparecidos, madres y familiares de desaparecidos detenidos. Entonces, bueno. Pero estaba sacando eso del lema actual. La cuestión es que es un buen ejemplo de ficción llevado a las altas plataformas de lo que pasó en esta parte del mundo en los años 70, y que fue muy bien recibida y con aplauso en el Festival de Venecia, también por la crítica en general, porque sinceramente muestra algo que es imposible no conectar. Todo personaje está bien construido y que bueno, que maneja la atención de una buena manera. Yo creo que un factor importante de que me haya gustado mucho la cinta es no conocer tanto el caso y en sí el juicio. Y eso creo que es mejor, digamos, para el tema de saber lo que ocurre al final y cómo es la sentencia, si son encarcelados o no. Pero bueno, el final yo creo que es más que evidente. Es un poco lo que pasa, para aquellos que no saben, es un poco lo que pasa y va a seguir pasando con esto de los responsables y los altos mandos del ejército, que bueno, algunos se salen con la suya, otros no, otros lamentablemente fallecen porque actualmente ya quedan pocos, por lo menos aquí, pero bueno, es un poco esto de lo que pasaba al final con el personaje de Darín, de que no quedó contento con la sentencia, pero que fue una victoria dentro de todo. Disculpe si me estoy yendo por las ramas a nivel histórico y a nivel de opinión personal de lo que sería la dictadura cívico-militar, pero es que cuestiona, toma de ejemplo y hace una buena crítica hacia todo eso. Obviamente no voy a tocar nada a nivel de partidario, y más de en Argentina, que no tengo mucho conocimiento. A nivel de representación de los años 80, muy bien detallado. La familia está muy bien desarrollada, más con esta constante amenaza de muerte, de agresión, de secuestro para sus hijos y eso. Y bueno, es un sentimiento que la verdad que está muy bien logrado. Es un film argentino.
su clásico humor. Darín maneja un humor increíble, entonces es muy bueno eso. El juicio en sí, el momento del juicio donde testifica, es increíble a nivel de emoción, por lo menos para mí, porque soy una persona empática y que entiende todo esto, la causa, las torturas y eso. Cada tortura que decían las conocía. Acá en esta parte, en Uruguay, es básicamente lo mismo. Entonces, mucha empatía por eso. Y cuando el personaje de Ricardo Darín hace la acusación final, es totalmente increíble su interpretación. No sé qué más decirles. Es totalmente increíble lo que lograron hacer, y qué suerte llegara a todas partes del mundo y se conociera en sí la historia, que sigue estando sin poder culminar, y no creo que termine. Van a seguir los desaparecidos. Va a haber más de una docena que queden sin aparecer, y más en Argentina, que fue un genocidio mucho más intenso que acá en Uruguay. Así que bueno, recomendadísima, más para cualquier persona argentina, uruguaya, y principalmente para aquellas personas que no sean fachas. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí, y para aquellos que tengan la intriga de qué pasó con el fiscal, qué pasó también con su asistente, y cómo pasó de ser un, entre comillas, héroe nacional a una figura oscura. Abajo en la descripción le dejo un video de la historia oculta de Argentina 1985, porque tiene información bastante interesante de cómo los personajes en la vida real, obviamente, pasaron de defender los derechos humanos a ocultar diferentes actos que violan todos los derechos humanos. Así que bueno, abajo en la descripción tendrán ese video. Disculpen si no fue una crítica sacándome en el papel de estar ahí empatizando y eso, pero es que lo que más me encantó del film en sí es que se pudiera realizar una obra que represente algo que en el día de hoy sigue estando en la boca de muchos y en los colectivos, obviamente. Así que me quedo con el lema: justicia, verdad y nunca más. Y termino esta crítica hacia Argentina 1985. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para hidratarme y continuamos con la crítica hacia la serie de Andor y cómo está evolucionando. Bien, hace unos días se dio a conocer que es un rotundo fracaso en Disney Plus. Es la serie de Star Wars menos vista, y creo que la serie de Disney más menos vista. Aquí hace una pequeña reflexión, un poco de crítica. Yo creo que esto se viene apoyando por el tipo de productos que realiza Disney. Y tranquilos que no voy a tirar ninguna patada hacia Marvel, pero la cuestión es que tuvimos diferentes series de Star Wars que siempre se focalizan en los Jedi o en los Sith, o historias que van de la mano a eso. Y aquí no. Aquí, como les dije en la primera crítica,
hacia los primeros 4 capítulos, si no me equivoco, tenemos un desarrollo más político, social, de esa galaxia muy muy lejana, con los comienzos de la rebelión. Y bueno, y eso es algo que desde los trailers se veía que era así, y que obviamente no iba a estar destacando para el público más casual de Star Wars, pero sí a nosotros los fanáticos que nos encanta el universo y que lamentablemente últimamente no hemos tenido buenas producciones, varias series con un desaprovechamiento increíble de grandes figuras como Obi-Wan y Darth Vader. Eso no lo voy a perdonar de Disney y de Lucasfilm. Pero bueno, tenemos la serie de Andor. Voy a seguir con la línea de lo que critiqué, que es simplemente que no puedo criticar a un producto muy bien logrado. Yo soy una persona que se fija siempre en los detalles visuales y también en lo sonoro. Y es increíble cómo se potencia al doble eso pasando capítulos tras capítulos. Tenemos también algo bastante curioso y que se contrapone muy bien, y es como el lado oscuro de los rebeldes, que es básicamente que ellos actúan, o por lo menos algunos, de la misma manera que el Imperio. Lo pudimos ver en el capítulo 6 y también en el capítulo 7, dándonos a entender que la figura de Andor será, se intentará ser silenciada por los rebeldes para que no dé ningún tipo de información. Esta amplia construcción ahí en la capital de Coruscant, de la senadora que está haciendo todo lo posible para no ser descubierta por el Imperio, con este desvío de fondos hacia organizaciones de caridad, entre comillas, que en realidad obviamente son los rebeldes. La figura de Lawton, sinceramente, es un poco más parecida a la versión de Saw Gerrera a nivel de querer hacer justicia y atacar al Imperio de la misma forma que lo atacan ellos. Y bueno, y eso es algo bastante destacable. La figura de esta senadora, Mon Mothma, y que está siendo observada por todos los lugares, desde el mismo visir, es decir, la mano derecha del emperador, y también del Buró de Seguridad Imperial. En cada capítulo se muestra mucho más su contexto, su desarrollo, y cómo es increíble que su propia familia esté a favor del Imperio, mientras que ella no. Hasta su propia hija, digamos, yo creo. Y bueno, no sé qué más decirle. A nivel de desarrollo de personajes es brutal. En el capítulo 7 tuvimos las consecuencias que llevó este asalto a Andari. Se toma su tiempo, como repito siempre, su largo tiempo para desarrollar cada uno. Por lo menos yo no lo veo tan aburrido en ese tono, porque con toda esa lentitud podemos apreciar buenos detalles de escenarios, de mundos. Algo que lo tengo que decir ahora, algo que me hizo recuperar el fanatismo a Star Wars a nivel de series, obviamente, para las personas maduras y que quieran ver una buena historia, es totalmente recomendada. También me parece el capítulo 7, voy a abordar mucho en el capítulo 7, el capítulo 6 es una maravilla a nivel visual y a nivel de acción. Así que bueno, preocupación por la figura de la madre, que no creo que salga bien. No sé si al final de esta temporada, pero sí a la segunda temporada, porque Cassian Andor en Rogue One nos dijo que perdió muchas cosas. Yo me estoy cuestionando cada día
si es una de las mejores series de Star Wars. Y yo creo que sí, porque plantea la crudeza rebeldes, su moralidad, cosa que pocas veces se ha visto. Obviamente que en Rogue One también, pero aquí se lo plantea de una manera tan bien lograda que incluso empatizás con los que se supone son los villanos, entre comillas, que son los soldados del imperio, digamos. Vamos a ver cómo termina esta serie, que es bastante prometedora, y yo creo que va a ser la mejor serie de Star Wars en muchos años. Y si llega a salir todo bien, yo creo que puede superar incluso a El Mandaloriano. ¿Por qué? Porque sinceramente no me importa mucho el tema de los cameos, como fue El Mandaloriano con Baby Yoda, sino más en una construcción buena de las historias y de los personajes. Así que muy bien, cerramos todo las críticas, series y de películas que tuve la oportunidad de ver a lo largo de la semana. Y me gustaría terminar este podcast hablando en una nueva sección propuesta por mí de la visualización de películas de la semana. Lo pueden encontrar obviamente en mi página de Letterboxd, pero me gustaría destacar algunas películas que tuve la oportunidad de ver y que posiblemente por cuestiones de que tal vez la semana que viene no pueda o no esté interesado en hacer un podcast, me gustaría también integrar algún especial Halloween de por lo menos mis películas de terror preferidas. Bueno, empecemos por mi visualización semanal y comenzamos con Un milagro inesperado, película protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Frank Darabont, que es una adaptación al libro de Stephen King. Una adaptación más que memorable y que tiene una historia muy interesante, una historia también oculta, bastante perturbadora, pero que es muy buena y de que principio a fin, y que son 3 horas inclusive, se te pasa el tiempo volando porque conectás con todos los personajes, principalmente con los 2 protagonistas y con este carcelario que es una suerte de ángel. No quiero mucho spoilear, pero es una muy buena película y un clásico del cine. Lo más increíble es ver el pasillo de la muerte y lo que sería todo esto de la silla eléctrica y eso, que es bastante crudo, pero que es totalmente verdadero. Y bueno, pasamos a una película que fue muy reconocida en los Oscars del 2021, que es Minari. Minari, que cuenta la historia de una familia surcoreana que se encuentra en Estados Unidos en plenas mudanzas y eso, y un poco estableciéndose y adaptándose a la cultura estadounidense, y que tiene una historia increíble. Tiene a una de las mejores abuelitas que hay y que es increíblemente hermosa, con las localizaciones, con la música y con los personajes. No quiero tocar mucho el tema por posibles spoilers y eso, que sea una granja, digamos, teniendo simplemente 70% o 90% de la fotografía en paisajes naturales. Ese le da un toque bastante importante, sin olvidarnos de lo que sería la historia, que es totalmente conmovedora y muy bella. Pasamos ahora a una pequeña lista de visualización del cine uruguayo. Tuve la oportunidad de asistir a un evento de
Reducto Open Day, que tal vez ponga algunas imágenes aquí para los que estén viendo el podcast en YouTube, pero que tuve la oportunidad de asistir para ver esto de las producciones audiovisuales en Uruguay, algunas charlas sobre eso y también charlas sobre el montaje en 2 películas famosas uruguayas, y eso es lo que voy a comentar. Posiblemente de las mejores uruguayas de la historia, que es Whisky y 25 watts. Para aquellos personas que estén interesadas en el cine uruguayo, Whisky es una mirada bastante agria, deprimente de Uruguay. Es increíble cómo mi país puede ser tan deprimente. Y 25 watts es una historia cargada con mucho humor. Creo que tiene un presupuesto muy pequeño, pero está muy bien realizada. Sin duda creo que es una de mis favoritas, para no decir la favorita del cine uruguayo. Pero tampoco he visto tanta filmografía uruguaya. Pero bueno, por algo se empieza. Y empecé por estas 2 grandes películas. Digamos que estas películas son 2 caras de una misma moneda. Y bueno, como probablemente la semana que viene no vaya a grabar otro podcast, sí tendrán los clips, me gustaría incluir mis recomendaciones a nivel de terror. Desde ya les pido que en los comentarios pongan su lista de ver películas para ver en Halloween. Yo lo voy a hacer desde mi punto de vista, desde mi visualización. No soy mucho de consumir género horror por cuestiones de que estoy focalizado en otros géneros, pero sí he visto muy buenas películas de terror y algunas que son bastante destacables y que bueno, me gustaría compartirlo con ustedes. Tendrán la lista también en Letterboxd. La gran pregunta es por dónde comenzar, porque a nivel de historia tenemos 2 películas pioneras que son del expresionismo alemán: El gabinete del Dr. Caligari, película que nos presenta el primer monstruo, digamos, de la historia del cine, y también tenemos al primer Drácula, que también es del expresionismo alemán, que es Nosferatu. Entonces, para los interesados en dónde provienen el tema de monstruos y eso, lo pueden encontrar ahí con esas 2 películas. En el correr de los años, Universal toma todas las historias de terror de la literatura y los convierte en de clásicos de monstruos, pero bueno, no tuve la oportunidad de verla, así que queda por ahí para los espectadores que les interesa ver clásicos del terror. A ver, yo creo que es un buen momento para empezar con posiblemente una de las trilogías más destacadas de Sam Raimi. Sam Raimi, que posteriormente hizo una de las trilogías de Spider-Man y últimamente este año Doctor Strange 2, que es Evil Dead. Sin ánimo de ofender, yo creo que Evil Dead, la primera, es de las mejores películas de terror de los años 80. Y bueno, de la historia en sí del terror, desde mi punto de vista, ojo. Es totalmente de bajo presupuesto, pero tiene escenas increíbles, escenas gore, obviamente, y juegos de cámara bastante novedosos para la época. Después tenemos un clásico, El Exorcista, clásico de clásicos, que bueno, principalmente yo me vi la primera, no sé la trilogía o cuántas películas son, pero es ampliamente recomendada. Bien, podría incluir acá 2 películas de las 3 que tiene este director. Get Out, peliculón, destacable.
Nope, que ya lo estuve comentando con mi invitado en el anterior podcast, que me pareció una decepción. El terror ahí es bastante pero bueno, yo creo que Get Out es muy buena película de terror con un mensaje tremendo y una historia bastante original. Bien, me está costando hacer una lista porque me están quedando 4 películas que bueno, 3 de ellas destaco muchísimo, pero posiblemente deje muchas ahí para que ustedes se metan. Los clásicos, Masacre de Texas, Halloween, Jack el Destripador y todo eso son clásicos que todavía no tuve la oportunidad de ver. También, por ejemplo, Alien, digamos que yo creo que para el público en general son clásicos que tienen que ser metidos sí en la categoría de terror. Así que vamos con las últimas 4 películas y que están en el podio, digamos. La saga de It de este siglo, del siglo pasado, no sé. Sé que tuvo su impacto en la televisión con el papel de Pennywise, con un destacable actor de la época. Pero como yo no la vi y no soy fanático de It en general, me quedo con las películas actuales. Y que, bueno, sin duda, la primera es ampliamente mejor que la segunda. Y que para aquellos que quieran ver terror y un payaso, es muy recomendada. La segunda no es tan buena en el sentido de la hora de contar y desarrollar la historia. Me parece muy lenta, muy aburrida, muy necesaria a veces. Y que bueno, las dos se destaca ampliamente la figura de Pennywise y de su interpretación. Pero es que la primera son los niños, entonces genera un poco más de impacto eso. Tampoco voy a spoilear nada porque es muy recomendada y que, bueno, es un clásico de clásicos, también de el gran escritor de Stephen King. Y bueno, en segundo lugar, me gustaría poner una película de mis directores favoritos, que es The Witch, de Robert Eggers, que es 2015, creo que se encuentra actualmente en Netflix, y que fue muy criticada por el hecho de que no parece una típica película de terror, por los sustos y por la poca presencia de monstruos, digamos, o de escenas de horror, pero que constantemente desde un inicio te mantiene atado a la silla y que, bueno, por lo menos yo lo valoro en ese sentido, de que construye una atmósfera alrededor tuyo que yo creo que si lo ves solo, una habitación sin luces, te da cierto miedo por el tema de que está muy bien construido a nivel visual y a nivel sonoro. Para aquellas personas que quieran ver una película de terror, pero no tanto de los típicos sustos, sino el ambiente en sí, es muy, muy recomendada. Y hablando de ambientes, en mi punto de vista, de las mejores películas de terror que he visto últimamente, y ya lo repito, obviamente, no es un género que visualicé mucho, no tengo tanta filmografía vista de ese género. En primer lugar queda Midsommar. Película muy fuerte de ver. No tanto por el tema de los sustos, sino que hay escenas explícitas, sacrificios explícitos, escenas de fertilidad, digamos, bueno, no sé, explícitas. Va de una secta en Suecia que tiene unas costumbres bastante
paganas, digamos, y que, bueno, se va desarrollando y que si vos ves el póster de por sí y las fotos de la película, lo pueden buscar en Google, ustedes van a ver que hay algo raro en esto porque es básicamente muy colorido y eso es lo que impacta, ese contraste de lo colorido con el terror. Para mí una de las mejores cintas de terror que he visto. Tiene la figura central con una increíble interpretación y que no le dieron ningún tipo de premiación con Florence Pugh. Pero para aquellas personas que les gusta el gore y el ambiente de terror en algo totalmente diferente, es sin duda recomendable. Bueno, yo creo que ya es más que suficiente, me estoy quedando sin voz. Disculpen si este podcast a rato se fue bastante de las manos y eso. Es la primera vez que hago un podcast solo de tanta duración. Bueno, y abordamos bastantes temas y yo creo que para 2 semanas es más que suficiente. Así que los invito a suscribirse, dejar su like, seguirnos en todas las redes que están en la descripción y dejar su comentario. No olviden que a lo largo de estas 2 semanas van a tener los clips de los respectivos temas y que, bueno, gracias por apoyar a este canal y nos estaremos viendo en la próxima.